permite correr algunos modelos de Machine Learning e inclusive usar modelos preentrenados para tratar de inferir cositas sobre nuestros datos. Nos permite crear notebooks, que no sé si de pronto algunos son familiares con Python y han trabajado con Jupyter. Colab es lo mismo. Con Google Colab es exactamente lo mismo. Y lo que vamos a hacer es que vamos a crear un nuevo notebook con el notebook que descargaron del sitio web de Git, del repositorio de Git. Está muy lento. Bueno, este notebook tiene copyright, el mismo que WinRAR, no tiene. Pues cuando se termine lo pueden subir a sus repositorios, pueden modificarlo como quieran, no pasa nada, todo eso es libre. Y se creó específicamente para acá. Vamos a tomar uno de los datasets de ejemplos que tiene Databricks. Es chiquito como para nuestra cuenta gratis. Es un dataset de canciones. Entonces vamos a seguir el proceso que haría un ingeniero de datos desde que le dicen, tenemos datos, ahí están. No sé cómo están, pero ahí están. Hasta que logran identificarlos, interpretarlos y decir, listo, ya sabemos qué vamos a hacer con esos datos. Y ya sabemos en dónde los vamos a poner. El diseño, bueno, en realidad puede ser chiquito. Crear un nuevo recurso de computación. ¿Cómo lo vamos a hacer? Un clúster sencillo. Así que todos los valores por defecto solo le vamos a dar un nombre. Digámosle Workshop UDA Minion. Esto es importante. En la versión de Spark vamos a seleccionar, en el runtime vamos a darle 12.12 LTS. Después escogí una versión de Spark y este método no se permite. Entonces 12.2 en la versión paga les deja seleccionar el tipo de instancia. Una instancia son los computadores donde Spark va a ser instalado, tanto los nodos maestro como los nodos esclavos. En un clúster normalmente el nodo maestro es el que orquesta y el nodo esclavo es el que ejecuta. Si un computador se muere y era un esclavo, pues levantan otro. Y si se muere un nodo maestro, pues en general uno tiene varios para que no se pierda el trabajo y se pueda continuar. Porque los humanos somos infelices. No, pero también está así pues. No, pero si vieran que eso empieza también desde los discos duros. Los jumpers que antes tenían los discos duros viejitos, antes de los sólidos. Había modo maestro y modo esclavo. En caso de que quisieras poner un disco como esclavo del otro y quisieras hacer copia, o en caso de que tuvieras un arreglo de discos. Y el término se quedó. Es como el hola mundo. Que el primer algoritmo es un hola mundo, eso es una regla no verbal, no lo cambie. Cada hora. Después de una hora o dos de que no los estemos utilizando. Si se termina, pues crece otro. Porque literalmente la capacidad de iniciar está bloqueada por alguna razón. Te vamos a hacer todo lo suficientemente imposible para que nos compres y nos pagues. Aún así, no. Usas una capa que es gratis, pero para las cosas buenas tienes que pagar. Pero no contaban con que éramos de universidad pública. Y no se van a dejar. Viability Zone. Aquí pueden ver algunas de las configuraciones por defecto de Spark. Como tal solamente el path de PySpark. Como tal en Spark, el nodo maestro se llama Name Node, como nodo de nombres, en teoría. Y el nodo esclavo se llama Data Node. ¿En qué se diferencian? Digamos que la computación en paralelo es un poquito distinta. Si uno está trabajando local,
define una función, dependiendo del scope de la función, la puedo utilizar en todo el código, invocando solo un objeto. Si hace lo mismo en un script de Spark, Spark tiene como dos contextos, el contexto local de donde se está ejecutando y el contexto global. Algunas operaciones para hacer paralelos requieren que uno registre una función en el nodo no maestro, en el nodo de nombres, para que esté disponible para todos quienes la quieran usar. ¿Por qué es importante? Se desincroniza muy fácil. Entonces a veces por uno no tener una función en un equipo, no tener un problema en una librería, no tener una librería bien configurada, en un nodo de datos empieza a fallar y ya no puedes ejecutar tus comandos ahí. Lo de las versiones es muy sensible, por ejemplo la versión de Java. Si tienes versiones distintas de Java en el clúster, se puede quebrar. Y encontrarlo es un dolor en el... Bueno, acá en la universidad, pues si todavía lo tienen, hay un clúster de Spark. ¿Han visto ese micrositio o gráficos que salen en la página de la UDA? Que son gráficos de Tableau. Ahorita creo que los puedo mostrar. Esos datos son consumidos del clúster que la universidad tiene para investigación. Por ejemplo, es un dashboard de inscritos. Este es un pipeline de datos que se alimentan desde las bases de datos institucionales, que pues eso no ha cambiado, deben seguir siendo Oracle. Se ingestan a través de un job de Spark, se cargan a una base de datos distribuida, que son las bases de datos de Big Data. De ahí se crea un conector y se crea una tabla para que pueda ser consumida por el software de gráfico de datos. Este es un software de gráfico de datos, se llama Tableau, y digamos que en el momento hay tres principales software para hacer estos análisis de datos. Está Tableau, que es, bueno, es una compañía de software. Está Power BI, que es de Microsoft, y está QuickSight. Generalmente todos funcionan para lo mismo, hacer dashboards interactivos. Creo que la universidad pagó para poder tener su versión on-premise de Tableau. No sé si ya será de la versión en la nube. Pero bueno, ahí les dejo el datico. Y creo que este está en un servidor llamado Aruaco, o Ticuna, o algo, o un nombre de otro cabildo. Vea eso. En 2021 ¿qué pasa? ¿Sí ven que abajo se va actualizando? Como tal, muchas veces el propósito son este tipo de análisis. Es decir, de algunas fuentes que están muy poco estructuradas o que no tienen estructura, o que están horriblemente estructuradas como las de la universidad. El trabajo es organizarlas y que queden de una manera que la información esté interrelacionada y que sea fácil, por ejemplo, hacer este cruce. Si yo selecciono, alguien le llega con ese requerimiento, así. Yo quiero que cuando yo dé clic en 2014, saber todas las estadísticas según 2014. Entonces uno ya dice como, carajo, todo esto tiene que tener una partición por fecha, porque básicamente todos los análisis están basados en la fecha. Así que necesito estructurarlo con una dimensión que sea la fecha, dado que de algún lado donde la tome pueda filtrar todo el resto. Vamos por aquí y miremos a ver si ese clúster terminó. ¿Terminó? Generalmente las cosas se quiebran. Bueno, vamos a nuestro workspace y abramos el notebook que justamente les pasé, el de Spark ETL. Como tal, en este momento este notebook no les va a correr en ningún lado. Hay que conectarlo al recurso de computación que acabamos de crear a través de este botón. De pronto, para los que no sabían, este es un notebook de Jupyter. Como tal, nos permite acelerar un poquito el proceso de desarrollo. Como les dije antes, Spark puede ejecutar código de Java, de Scala. En el caso de Java, pues se escribe y se compila en un .jar.
con todos los archivos de clases y se sube como un job de Spark. En caso de Python, también se crea un solo archivito de Python que es el Spark Job, que es el script que se va a ejecutar. En este caso nos permite desarrollar de forma más interactiva. Aquí que tenemos, el notebook que nos provee Databricks, nos deja ejecutar. Pues este es código Markdown, es el mismo formato que se hace en los archivos README de GitHub. Es simplemente texto. Nos permite ejecutar código de Python o también código de Shell. Código, sea de la Shell de Linux o sea del archivo de sistemas de Databricks. ¿Para qué? Suena trivial, pero en un conjunto de archivos distribuidos es distinto. Porque se maneja como los archivos que tiene local un nodo, los archivos que tienen un conjunto de nodos, o los archivos que están disponibles para que todo el mundo los tome por batches y empiece su procesamiento. Entonces vamos a empezar a explorar. Si a alguien le sale un error, me dice que de pronto es que hay alguna variable de Spark que no inicializó bien. No, todo bien, todo bonito. Solo nacional a morir. Bueno. Quiero que miren ese comando. De hecho, puedo ponerle un poquito más de zoom. Este comando. Aquí están todas las opciones que tenemos para formatear el código dentro de la celda. Hay una opción general, que es que todo va a estar en Python, pero si uno aparte quiere correr código SQL dentro de ese notebook, puede hacerlo. Si uno quiere modificar, copia el símbolo de porcentaje y pone SQL y ya él entiende que el código que sigue es código SQL. En este caso, este porcentaje FS quiere decir que estamos accediendo al sistema de archivos compartidos de Databricks. Y vamos a explorar una carpeta que se llama Databricks Dataset, que viene preconfigurada en nuestro clúster. En la versión paga nos tocaría configurarlo. En una carpeta que se llama canciones. Entonces, listo, señores. Hay una carpeta que se llama canciones, necesito un dashboard. ¿Qué pasos deben haber en la mitad? Necesitamos a ver qué hay ahí. Esperemos a ver, esto no se debería demorar tanto. Pero se está demorando. Muy bien. Aquí que vemos dos carpetas con datos, vienen con el prefijo Databricks File System para decir que están disponibles en todos los nodos. Si tuvieran, por ejemplo, un prefijo como local o el nombre del servidor, pailas, eso no está disponible. Si usted lo tira en paralelo, en los otros le dicen que no encuentra el archivo. Y maravillosamente encontramos un archivo README. Entonces vamos a abrirlo. Vamos a dar un comando sencillito, un comando head que nos lea ese archivo de README. Y aquí nos da un poquito de la descripción. Entonces, no, simplemente le da control enter. Ya está, ya tiene la ruta. Muchachos, ese dataset, nos va cogiendo la tarde. Ese dataset es un subset de ese otro dataset disponible que tiene millones de canciones. Aquí nos da una pequeña descripción de los atributos. Imagínenselo como si fuera una tabla muy grande. Tienen artistas, tienen un atributo latitud y longitud, ubicación, nombre, duración de la canción. Tienen bastantes atributos. Tiempo, título, año en el que fue publicada la canción, secuencia parcial. Aquí dice cómo citar este dataset, etc. Pero no nos dice nada sobre los datos. Solo sabemos que hay dos carpetas llamadas data. En la siguiente celda vamos a leer el primer archivo.
Miren que, por ejemplo, aquí siempre le estoy poniendo un máximo de bytes a leer. Es porque es normal pues trabajar con archivos de 100, 200 gigas, 500 gigas, 1 tera, 2 teras. Y pues el notebook se les muere si tratan de imprimir un archivo así de grande. Entonces es bueno tenerlo acotado. Eso simplemente nos va a mostrar en el texto cómo se ve el archivo. Si ustedes pueden ver, hay un ID, hay otras dos columnas que son NaN, hay otra columna que dice R16. ¿Qué es eso? Son las columnas que nos describen aquí. ¿Por qué no tienen encabezado? Como pudieron ver aquí arriba, la data está dividida en dos carpetas. Si quieren, miramos qué hay en una carpeta. Data 001. Miren, en una carpeta hay un archivo, solamente un archivo que tiene el header. El resto ni siquiera están formateados como archivos CSV, sino que es un montón y montón y montón de archivos. Bueno, ¿cómo quieren leer todos esos archivos? A ver, hay 119. ¿Hacemos 119 líneas para iterar sobre eso o un for? Bueno, leamos uno. Hay cosas que te pagan por líneas de código. Ah, sí. Depende de cómo cobren. Bueno, muchachos, estamos haciendo análisis exploratorio de los datos. Antes de empezar a hacer todo, necesitamos saber qué hay ahí. Leamos uno como un data frame de Spark. Ya vimos más o menos por encimita que aunque eso no diga CSV, parece un CSV. Y como no tiene comas entre un valor y el otro, parece que está separado por tab. Entonces tratemos de leerlo. ¿Qué pasa si no? Pues seguimos hasta que lo logremos. Ven, aquí hay una variable Spark que yo nunca inicialicé. Spark, cuando uno inicializa un job, uno crea, obtiene el contexto que haya, que es como maestro, los esclavos, y simplemente le da un nombre al script. Aquí, como es un ejemplo, Databricks nos carga un contexto de Spark y nos deja un objeto de Spark disponible para que nosotros lo utilicemos en cualquier momento, porque él ya es dueño de todo lo que hay por debajo, y así poder correr en su única máquina. O podrían crear un conjunto de máquinas virtuales o inclusive de contenedores. Eso es maluquito. De hecho, grupos de investigación de aquí a la universidad, como no pueden acceder a estas cosas, muchas veces tienen que hacer todo ese proceso manual para ahorrarse dinero. La universidad tiene muchas simulaciones y muchos cálculos de muchos departamentos. Entonces cada uno tiene que tener una especie de sistema distribuido que alguien que nos administre y se encargue de hacer esas cosas. Exacto. De hecho, ese dashboard que vieron, la infraestructura por debajo de Spark, pues la universidad no tenía tanta plata como... Bueno, tanta plata no. Porque en general estos servicios no es único pago. Es un servicio de suscripción. Es decir, si usted tiene su nube, nosotros le desplegamos la infraestructura y usted me está pagando constantemente para mantenérsela. Si usted me deja de pagar, pues yo se la dejo de mantener y defiéndase con eso. Eso es a veces complicado. Cosas como que un computador se les configure la hora. Ese no, ya no sirve dentro del clúster. Ya los timings de los jobs no le dan. Entonces, por ejemplo, aquí hay un conjunto de servidores, todos con un almacenamiento compartido, que se conectan por medio de un switch para que la red esté disponible entre todos y para que el sistema de archivos esté disponible, el sistema de Hadoop, y se tratan de conectar con un orquestador. Es maluco, es mamón, pero es barato. Creo que en el grupo de investigación ártica también hay un clúster pequeño de Hadoop. Pues pequeño es como... En ese momento tenía como 100 gigas de RAM, como 4 o 5 teras de disco y unos 5 noditos. Aunque parezca... Pero para un servidor de Big Data es más bien pequeñito. Porque dice poquito, un código mal hecho no lo aguanta ningún servidor. Un código mal optimizado, un código que
lea el archivo 1000 veces. Vamos, de anécdota personal, yo creo que una vez me tiré ese clúster de allá de Ártica en un pequeño trabajo de investigación de un código mal optimizado. Fue increíble ver cómo se comía 75 gigas de RAM. Por eso hay que probar en local. Ah, ese es el otro asunto. Como esto está en la nube cobra por los recursos que uno levante. Si uno dice levánteme y escáleme los recursos y levante nodos a medida que se esté quedando en memoria, ojito. Entonces, cuando uno va a hacer un paso a producción, como todo es plata, se tiene que limitar siempre el budget disponible. Es decir, ese clúster no me puede consumir más de $1000 en un mes. Y se consume, apague lo que algo está pasando ahí. O en el clúster de producción, no sé, más de $2000. Vamos, tenemos nuestro data frame. Vale. Si vemos aquí hay un cosito que está diciendo, un drop down que dice Jobs de Spark. Podemos darle clic, control clic para que lo abra en otra ventana. Y son jobs. Esos jobs que son aquí, Databricks nos presenta una pequeña versión de la interfaz gráfica de Spark. Normalmente estos son logs distribuidos dentro de los servidores, pero es bonito tenerlo en una interfaz gráfica. Aquí, ¿qué nos dijo? Para ejecutar ese comando el comando de leer un data frame, él tuvo que lanzar 2 trabajos por debajo. Y aquí nos da descripción de cómo ejecutó ese trabajo. Aquí es sencillo, simplemente escanea un texto, pero cuando tiene que ir con la aplicación en paralelo, pues puede rebotar entre varios servidores antes de ejecutar el job. O puede inclusive necesitar información de contexto, información de un tercero, o simplemente quedarse esperando porque no hay quien lo ejecute todavía. Como este archivo no tiene header, simplemente nos dice columna 0, columna 1, etc. Pero nos puede dar una visión de qué es lo que hay ahí. Si vamos hasta el final vemos que tenemos 19 columnas. Aquí hay algo que parece un año. Aquí hay un título. Y si lo vemos nos debe hacer match con el archivo de encabezado que vimos acá. Con la descripción de las columnas del README. Uno podría manualmente renombrar cada una de estas columnas, de C1 a C2 a las que hay allá. Pero, no obstante, aquí vamos a ver una propiedad muy bonita que tiene estos jobs de Spark. Entonces, hasta ahora lo que hemos visto es un trabajo en batch. Un trabajo en batch es el que coge pedacitos, el que empieza a leer los datos por partes, por batches, y conforme tienes un batch, digamos de 100, 200, 300 archivos, o no sé, 2 millones de filas, los empieza a procesar. Un escenario más tiempo real vendría siendo el escenario en streaming. ¿Quién sabe qué es un streaming de datos? Cualquiera, un streaming. Un streaming de datos es una comunicación constante, no es yo subí los datos y ya, sino que tiene que haber una conexión donde se pueda enviar esa información, dependiendo también de ciertas cosas. Cuando se trabaja con GitHub hay una cosa donde se configura algo así como un upstream, que no es necesariamente una conexión constante de datos, pero si yo deseo enviarte algo que se envíe automáticamente. De la cámara o un video guardado un MP4 en el computador, ¿eso qué es? ¿Batch o streaming? Ah, no papitos, eso es batch. Usted ya tiene todo el archivo ahí, usted tiene todo el video. Si está en la nube, sí, es diferente. O si está viendo un video en YouTube, Netflix es streaming. Ellos no tienen todo el video, sino que te van mandando pedacitos de datos. A medida que te van llegando, el computador, el televisor los interpreta y los reproduce. Por eso son tan populares los servicios de streaming. No necesitas todo el conjunto de datos para procesarlo o para empezar a utilizarlo, sino que a medida que llega, pues se van utilizando. Spark
También, como muchos servicios de Big Data son datos que llegan en streaming, sean estructurados como JSONs o no estructurados como video, hay una característica especial que son streaming de datos estructurados. Es como, vea, yo sé que me van a llegar datos en tiempo real y me van a llegar con esta estructura. Entonces, cuando llegue, aplíqueles esta estructura y en caso de que no la tenga, suerte. Vamos a hacer trampa y le vamos a decir que en esa carpeta donde están esos 119 archivos CSV, vamos a hacer un streaming apuntando a esa carpeta. Y que cada archivo nuevo que nos llegue, pues que nos lo imprima al stream. ¿Cuál es la cosa? Le vamos a decir, tómeme todo lo que hay ahí por defecto. Es como decir, hágame streaming de este video MP4 que yo ya tengo. O este conjunto de videos MP4. Y todo lo que llegue nuevo también, tráigamelo. Entonces vamos a ejecutar esta celda. Y por el derecho le vamos a dar el esquema de datos que teníamos arriba, en el README. Vamos a ejecutar. Aquí solamente definimos el esquema. Le hemos dado un archivo, una fuente del streaming, que en este caso estamos leyendo una fuente de datos, un nombre y una tabla. Póngale cuidado a esto. Le puse canciones _raw o base y un checkpoint. ¿Por qué un checkpoint? ¿Alguna idea? Exacto. Cuando uno está procesando datos en streaming, en cualquier momento puede caer. Usted no sabe dónde fue, usted no sabe cómo los va a retomar. Él ahí va escribiendo como leí este pedacito, leí este otro dato. Y si se cae, cuando se vuelva a levantar o inclusive si hay otro job, lo sigue consumiendo. Aquí es como ejecutamos el job de streaming. Bueno, no, aquí estamos borrando la carpeta de checkpoint. Porque si necesitamos volver a correr el streaming, pues nos va a decir, no, ya lo leí. Yo le leí todo lo que había en esa carpeta, no se lo voy a volver a leer. Entonces simplemente estamos diciéndole, borrando el caché. Enter. Y aquí tenemos la magia. ¿Cómo? ¿Le sale falso? Sí. ¿Por qué creen? Ya les voy a decir por qué. A mí me sale true porque yo ya había ejecutado antes en este clúster esta siguiente celda. Spark, voy a leer este stream, el tip, ejecútenla. Y después les explico. Él se les va a demorar un ratico y les voy explicando. El tipo de stream que vamos a hacer aquí es de archivos de nube. Entonces yo voy leyendo los archivos conforme vayan leyendo. Vamos a permitir que los archivos se sobrescriban. Esta es la magia que incluye los archivos existentes. Van a ser archivos CSV con separador igual a tab. Vamos, el path de los archivos, ese ya lo definimos aquí arriba. El archivo de checkpoint. Y le vamos a decir que lo escriba una tabla. Y pasamos el nombre de la tabla, que es tabla raw. Mientras esto viene, esperemos a que esto termine. Bueno, ¿me puedes volver a explicar lo del checkpoint? Claro. Entonces, normalmente esta sola celda es un job de Spark corriendo todo el tiempo. Un ejemplo, ese job está recogiendo información de red de todos estos equipos. O está, no sé, o es una cámara tomando video y mandándolo todo momento. Entonces el stream tiene que estar abierto. Él va procesando algunas cosas, las puede guardar en un checkpoint, o para saber qué procesó. Entonces, y pueden ser varios jobs corriendo al tiempo, con un checkpoint compartido. En caso de que el job se caiga, si uno le dice, no, ve, volveme a leer esa carpeta que ese job se murió, esa carpeta S3,
como pueden ser 1000, 2000, 3000 archivos, él dice como momento, de esos 2000 yo ya procesé, no sé, 700. Continúo con el 701 y así en adelante. Y no necesariamente tiene que ser el mismo job. Si es otro job que está corriendo en otro computador, en otro país, generalmente nunca se hace porque la latencia es muy grande, va a poder continuar con el mismo checkpoint. En los trabajos en paralelo, algo va a fallar, algo se va a caer. ¿A usted le sigue dando clase de Roberto? No. Tenía un buen dicho. Imagine cuando usted está programando, imagine que usted es la persona más de malas del mundo. Ya creó la carpeta de checkpoint. Y creo que deberían volver a correr esta. ¿Por qué? Cuando le decimos que escriba una tabla, ¿dónde creen que va esa tabla? ¿Una tabla de qué si no hemos dicho ninguna base de datos? Data se usa en bases de datos específicamente que corran sobre el sistema de archivos de Hadoop o que corran de manera distribuida. Por defecto, nuestro querido Databricks nos configura una base de datos que se llama Hive. ¿Hive qué es? Si ustedes ven, aquí arriba estamos borrando una carpeta que se llama user, Hive, metastore y el nombre de la tabla. Es porque él por defecto escribía ahí. Cuando nosotros tratamos de correr este comando por segunda vez, me dice, ojo, esa tabla ya existe y no está vacía. Es porque en el sistema de archivos compartidos se escriben los datos y Hive está en un servidor distinto que va y lee esos datos. Así como Hadoop tiene un maestro, Hive también tiene un maestro, un nodo maestro y un nodo de esclavos que va trayendo los datos y los consolida y los presenta de la siguiente manera. Ejecute les debe decir false porque ustedes no han corrido nunca el notebook. ¿Y qué vamos a hacer? Los procesamientos, las transformaciones de datos son muy variadas. Por ejemplo, una que vamos a hacer aquí es con SQL. ¿Qué es? Vamos a crear una tabla que ya no sea songs raw, sino que se llame canciones. Y vamos a seleccionar solamente los campos que nos interesan, no esos 19. Aquí vamos a añadir uno que se llama tiempo del registro de ser procesado. Si ustedes ven, vamos a seleccionar muchas columnas de esa tabla que creamos antes, de las canciones raw, y le vamos a añadir un nuevo campo. Este campo es una transformación. Añadirle un dato cambiarlos, modificarlos, de string a entero, de entero a string, todas esas transformaciones son partes del pipeline de datos. Y si los ojos no me mienten, hay 31.000 filas o 313.000. Muy bien. Si quieren pueden intentar volver a correr este comando. ¿Qué creen que pase? Háganle, córrenlo, no cuál que creen que pase. Dáñenlo. Si le dan insert, ni siquiera lo termina, porque toda la celda entera es una transacción. Va a decir, voy a tratar de crear o reemplazar la tabla canciones. ¿Qué les va a decir esa tabla? A pesar de que puedo reemplazar la tabla, el folder donde apunta los datos no está vacío. Bórrelo y generalmente hay que borrarlo del sistema de archivos para evitar complicaciones. Ya puedo seleccionar de la segunda tabla y vemos que debe aparecer, bueno, primero todos los encabezados y debe aparecer también el campo que acabamos de añadir, la hora de procesamiento. ¿Qué hora les da? Las 9:46. ¿Por qué? Sí. Ajá.
Exactamente. Bueno, a ver, son las 3, esas son las 15. Por eso de aquí. La zona horaria no se la seteamos. Entonces por defecto es el horario, la hora UTC, Universal Time, algo. Sí. Es bastante útil no trabajar con la hora local de donde sea que esté ejecutando el job, para que todos estén síncronos con la misma zona horaria. O si vamos a trabajar en la zona de Colombia, todo trabajarlo en el horario +5. Sigamos bajando. Vamos a decir, hasta ahora eso era una tabla en Hive. Vamos a decirle que lo vamos a necesitar como un data frame de Spark. Aparte de leer archivos CSV, nosotros también podemos leer de una tabla. Vamos a ejecutar la siguiente celda. Es muy parecido, solamente que ya lo tenemos como un objeto tipo data frame. Es un objeto como es una estructura de datos. Es muy similar a una tabla y tiene bastantes de las operaciones que estarían dentro de una tabla en una base de datos. Y yo estaba por acá. Ese es diferente. El data frame, ¿cuáles son las operaciones que tiene? Depende. Este es un data frame de Spark, que es distinto a un data frame de Pandas. ¿Por qué son distintos? El data frame de Spark permite operaciones en paralelo, el de Pandas no. El tamaño de un data frame de Pandas es la memoria. Usted carga algo cuya representación en memoria sea mayor, se va a morir. Bueno, aquí simplemente estamos imprimiendo el esquema. En la siguiente línea ejecutémoslo, vamos a ver si se ve bonito. Ojalá sea bonito. No se ve bonito. Creo que hay que quitarle mucho el zoom porque sea bonito. Ahora sí. En su computador se ve más bonito. Sí. Acá la tabla, pues yo vi que vos la mostrabas y pues te bajaban las otras columnas, o hay que darle... Dale clic. Eso. Ahí. Gracias. Con gusto. Muchachos, una gran parte de hacer análisis exploratorio de datos es saber qué hay ahí. Le quité bastante el zoom, pero este método describe es un método sencillo que nos describe cómo están los datos. Si hay variables categóricas, cuál es la distribución, cuál es la media, cuál es el valor máximo, el valor mínimo, cuál es la desviación estándar de esos datos de cada una de las columnas. Obviamente no tiene sentido hallarle un mínimo a una columna categórica como el nombre, pero sí lo tiene con una columna numérica como el año, así sea discreta. Aunque es maluquito verlo ahí, tirémonos unos grafiquitos. Este es un gráfico sencillo, el siguiente. Vamos a usar la librería Matplotlib y vamos a usar esta parte de funciones de Spark. Aquí estamos haciendo una lista, por eso es bonito Python. Esto diría más líneas de hacerlo en Java. Estamos haciendo una lista de todas las columnas cuyo tipo de datos sea entero o sea doble. Después iteramos sobre ese nombre de columnas y le vamos a hacer un histograma con 20 cubículos. Bueno, ese es el gráfico de duración. ¿Qué me pueden decir ustedes sobre esta variable de duración? Según este gráfico. ¿Cómo se ve la distribución? Es como una campana. ¿Cómo ven la separación en 20 bins? Aquí que se ve un poquito todavía de azul. Hay valores bastante alejados de la mediana. Culpa de estos valores. Saben que la media no es una función tan
¿Cómo? Bins es como cajoncitos. Como cójame esos datos que son numéricos y empaquétemelos en cajoncitos de a tanto. Como para que el histograma máximo tenga 20 barras. Básicamente es el número de grupos. ¿Qué me dicen de acá esta gráfica de tiempo? Ahí les traigo el profesor de estadística. Se parece más a una distribución normal. No es tan normal porque aquí este huequito nos la daña un poquito, pero podría ser una distribución casi binomial. Ahora, esa distribución de la variable signature sí es más esparcida. Aquí se ve que hay valores que son mucho más relevantes que los demás, podrían ser categorías dentro de los que los datos se podrían partir. Y está bonita. ¿Qué me dicen ustedes de esa variable año? Muchas tienen categorización del 2000 y muchas tienen la categorización Ajá. ¿Qué pasó aquí? Primer indicio de que esos datos hay que limpiarlos. No hay un año cero donde la música se inventó y que esté grabada aquí, pues muy tesos, pero son datos nulos. Nos jodieron toda la gráfica. Nos la jodieron tanto que si hay 20 cubículos, ¿cuántos años tiene cada cubículo? Desde el 2000 hasta el inicio. Pues tan diciente. Así que pongamos eso mismo, pero en un gráfico de cajas. ¿Ya han utilizado estos gráficos? Cajas y bigotes. Sí, no, tal vez. Aquí, por ejemplo, es como si este gráfico... Aquí es como si cogieran este gráfico y lo voltearan. Pero, ¿qué podemos encontrar? En general, encontramos cuál es la mediana, cuál es el otro conjunto de datos que vienen siendo outliers o que están dos desviaciones estándar por fuera de la mediana, donde está concentrada la mayor cantidad de datos, la cajita. Así más o menos se ve el de una distribución normal. La cajita en el centro, la misma cantidad de datos que vendría siendo la variable tiempo que yo les dije, esto es cuasi normal. Esta otra podría ser normal, pero miren que la caja no está bien hecha y está inclusive pegada en un bin. Es porque los datos son muy dispersos como para lograrlos acomodar en una distribución normal. Y la que nos dañó todo, la variable de daño. Esa caja está horrible. Bueno. Yo tengo Sí. una pregunta. En la parte de la exploración de los datos, ¿cuál es la manera mejor de forma visual con la que uno se puede dar cuenta de que esos datos están vinculados? Pues no hay una forma, digamos, mejor. Las herramientas, bueno, pueden usar ChatGPT para algunas grafiquillas de análisis exploratorio. Hay unas librerías como una de Pandas que se llama Pandas Profiling, que te sacan estadísticas básicas de los datos. Pero como tal es uno, como ingeniero de datos, el que tiene que saber cómo deberían estar. Generalmente se busca por valores faltantes. Se buscan si es un campo categórico, qué categorías hay o si todos los valores son únicos. En el caso de, por ejemplo, de un ID, si es el ID principal de la tabla o la clave primaria, se busca que sea único. Si hay duplicados, ¿qué pasa con esos duplicados? Entonces, sí, depende. En los campos, por ejemplo, numéricos, si es un campo salario, uno empieza a buscar que pueden haber nulos, pero uno busca que no haya negativos. O en el campo de edad, alguien que metió que tiene menos 5 años. O alguien que metió un valor atípico. Por ejemplo, alguien que en el formulario metió que nació en 1800, como, hey, no. Y todo eso, uno sí tiene la potestad de quitarlo y simplemente No. así como que... Uno tiene que identificarlos. Después tiene que ir donde el dueño de los datos a decir, hey, por ejemplo, en ese dato de admitidos, de inscritos, hay un dashboard por allá que mostraba una persona que lleva como 15 años en la universidad, Venga, pues uno sabe que eso puede pasar, pero había que volver como,
¿esto fue un dato que se les quedó abierto o esto en realidad es una persona? Para saber si lo limpio o no. Si uno no se puede poner a borrar datos, pues es una muy buena pregunta. Siempre hay que volver donde la persona que es dueña de los datos para decirle, esto me daña el análisis, ¿qué hago? Este es un muy buen ejemplo. Ejecutemos esta siguiente celda para ver si hay correlaciones. Entonces, ¿ustedes saben qué es una correlación? O sea, que hay relación lineal. Dos variables. Las variables están relacionadas linealmente. Ajá, exacto. En algunos casos es, sobre todo cuando uno va a empezar a analizar estadísticamente un conjunto de datos, es bueno saber si las variables están correlacionadas. Es más fácil mirarlo en las numéricas, hay que hacerle un binding a las categóricas. Entonces vamos a verlo. Aquí es la pequeña correlación, una matriz de correlación donde el rojo es muy correlacionado y el azul no. Y podemos ver que como tal cada una de las variables no tiene básicamente ninguna correlación con las demás, al menos no linealmente. Ahora, aumentemos un poquito esos datos, la segunda parte del ETL. Esta es una simple función print que nos va a dar la estadística de los datos. Vamos a hacer una pequeña labor de ETL. Tenemos una base de datos de canciones. Las canciones tienen el nombre del artista. Es normal pues que un artista tenga varias canciones. Aquí por ejemplo lo que nos imprimió fue que hay 19.000 artistas diferentes en esas 31.000 canciones. Entonces vamos a sacar datos. ¿Un dato qué podría ser? Vamos a Wikipedia a saber el año de nacimiento. O vamos a una API a consultar dónde nació o de qué se murió. O si hace parte del club de los 28. También. No, sí, el club de los 27, perdón. Vamos a ejecutar esta celda y ya les explico lo que hace. Vamos a simular una petición HTTP para decir que vamos a ir a una web a traer datos. Esta va a ser la URL de la API. Y pues esto está comentado porque no vamos a hacer una llamada. ¿Por qué no vamos a hacer una llamada? Pues es una web, si quieren entren y miren qué hay. Hay 19.000 autores. ¿Cuántos somos aquí? A ver, 3, 6, por 4, casi 24. Redondeémoslo a 20.000. Por 24, pues no son poquitas llamadas de API. Si todos ejecutáramos el código llamando una API, esto es una denegación de servicio horrible. Cada uno de ustedes está ejecutando 19.000 llamadas a la misma API desde la misma IP del LIS. Nos cancelan. Entonces vamos a mockear la respuesta. Vamos a responder con un JSON que sea. Esa es una función que nos entrega el nombre del autor. Y vamos a responder con una frase célebre. Who's your daddy? Y simplemente vamos a retornar esto en caso de que todo marche bien. En caso de que hiciéramos la respuesta, pues simplemente manejamos una excepción. Aquí al fondo ven una parte que se llama autorinfo UDF. ¿Recuerdan lo que les dije? Las funciones para operar en paralelo tienen que estar disponibles para todos dentro del clúster. Aquí estamos registrando esta función local como una función de Spark. Le estamos diciendo, esa librería de funciones que se llama le pusimos el alias de F, regístreme como una función esta. Recibe un solo parámetro y retorna algo del tipo string. Vamos más abajito.
¿Qué estamos haciendo? En esta sola línea estamos diciendo, del data frame de canciones, seleccióneme los artistas. Pero ahí hay 30.000 filas, entonces yo solamente necesito los artistas distintos. No me los duplique. Vamos a hacer solamente una llamada por artista. Vamos a utilizar una columna nueva que se llama información del artista, aplicándole la función a la columna del nombre del artista. Y él mágicamente hace la paralelización por debajo. ¿Cómo? Sí, porque uno ya registró esta función como una función disponible en todo el contexto. Entonces, dependiendo de uno cómo lo tenga, por eso estas funciones, estas transformaciones son distintas a las de pandas. Aquí Spark ya sabe, coge una columna, dice, hay 19.000 valores distintos. Y dice, esta es una transformación. ¿Qué voy a decir? Yo voy a crear una nueva columna usando esto. Como él ya sabe que hay unos valores distintos, Spark es capaz de paralelizar. Si tiene 4, 10, 200 nodos, dice, vea, pues pártame eso y yo necesito aplicarle esta función. Si tuviera los 19.000 nodos, todos harían el rico es al tiempo. Y después unirían todo el data frame y me lo unirían acá. La función display, si uno no le aplica el display, Spark en algunos casos no hace nada. ¿Por qué? Todas las operaciones se van encolando hasta que haya todas las transformaciones, hasta que haya algo que se llama una acción. ¿Una acción qué es? Algo que te pida el dato. Por ejemplo, un print. Como yo necesito saber cómo están todos los datos, papito, vaya moliéndolos porque necesitamos mostrarlos, no me encole las transformaciones. O yo necesito escribirlo, o yo necesito hacer un merge entre dos data frames. Bueno, vamos acá. Pero por ejemplo, ahí que aparecen pues un artist names que son varios artistas. Por ejemplo, cuando artistas hacen colaboraciones, ¿no se debería hacer también un tratamiento para que esa canción le aparezca cada artista individual en vez de una lista con todos los artistas juntos que colaboraron en esa canción? Ya vamos para allá. En este caso hicimos solamente un data frame nuevo. Si ustedes ven, aquí creamos un nuevo data frame basado en el data frame de las canciones. Aquí solo tenemos el nombre del artista y la información que retornamos. Este tiene 19.000 filas, a diferencia del otro. ¿Qué tiene en común? El nombre del artista. Entonces esta es otra operación, se llama Augmented Data Frame, que simplemente mergea los dos data frames. ¿Por qué la hacemos también y la separamos? Porque el mergeo también pasa en paralelo. En caso de que nuestras canciones estuvieran particionadas por artistas, es decir, hayan artistas con 700 canciones, ese artista en específico se mergea aparte de los demás. Es como tener las dos claves primarias y saber que ese dato le corresponde al otro. Cuando ya los mergeamos, aquí podemos encontrar todo el data frame original con la columna que acabamos de extraer. Y ahora llega la parte más sabrosa y casi final. Como esto nunca se cae en un notebook, necesito que vuelvan al README. Un enlace, que es simplemente la página principal de Snowflake. Esta. Así como Databricks es un modelo de servicio de procesamiento de Spark, Snowflake es un lago de datos en la nube, un proveedor de lago de datos en la nube. Es bastante popular últimamente. Es un lago de datos. Un lago de datos es un lugar donde se almacenan datos estructurados y no estructurados.
y ambos se pueden extraer. En Snowflake uno puede almacenar tablas, puede almacenar texto estructurado tipo JSON o tipo documentos, o texto simplemente tipo índices. Entonces, como ha sido tan utilizado, para que también tengan el check en la hoja de vida. Sí, yo he tenido una experiencia relacionada a Snowflake. Vamos a iniciar una cuenta gratis. Entonces denle clic en Start for Free. Vamos a iniciar. Denme mi prueba gratuita, muchas gracias. Y le decimos sí, quiero esos 30 días de trial. Iniciemos. Intenten con Gmail. Y si no, utilizan el de la universidad. Y aquí simplemente le dicen que van a utilizar el Snowflake estándar. Vamos a ver. Llegan aquí. Usuario, contraseña. Start for free. No, espérenme. Volvimos a entrar donde no era. En teoría debería ser gratis. Start for free. Ahora es que es otro botón por allá escondido donde dice iniciar gratis. Vamos a ver. No quiero noticias, muchas gracias. Continuar. Sí, él no deja creo que él no deja seleccionar la nube. Pero ¿dónde está la opción gratuita? Bueno, démosle AWS y démosle en el norte de Virginia, la primera opción. Confirmen el correo y creen un usuario y contraseña. Muchachos, les debe haber llegado un mensaje aquí que les decía activar la cuenta y abajo el enlace para acceder a su cuenta. Ese enlace que tiene el nombre de la cuenta que les dio Snowflake gratis y digamos el nombre del tenant o de la organización que les asignó. Ahí entran y les debería salir esta ventana. En esta ventana solo se pueden loguear ustedes con el usuario y contraseña que acabaron de crear. Y cuando se logueen, deben quedar en esta vista. Dígame si alguien no está en esa vista todavía. Todos. Muy bien. Aprovechen este trial de Snowflake si no les toca crearse otro correo. Pueden explorar estos datasets que ellos y estos tutoriales que ellos tienen. Entonces, como el tiempo premia, vamos a la parte de data, los esquemas. El esquema público, que es el esquema por defecto que toda base de datos tiene y está vacío. Y el esquema de información, que es donde está la metadata de los usuarios y demás cosas. Vamos a darle crear. Crear no necesariamente. Vamos a darle aquí en Worksheets. Un clic. Y le damos en una nueva. SQL Worksheet. Vamos a decirle que nos vamos a conectar a Workshop UDA. Todavía no necesitamos esto.
¿Dónde es que está? Ah, aquí. Ah, se cerró Databricks. Bueno. Muchachos. Aquí. La última celda de nuestro notebook. Entonces, vamos a pegar el nombre de nuestra organización y el nombre de la cuenta. ¿Eso es donde se consiguen? Acá abajo, en su usuario, tienen el nombre de la organización y el nombre de su cuenta. Entonces, copiamos este. Lo ponemos aquí. Un guión y el nombre de la cuenta. Nombre de la cuenta. Organización, GP, nombre de la cuenta, está ahí arriba. El nombre del usuario que ustedes crearon. La contraseña. Y la base de datos. Que la base de datos es pues como le hubieran puesto aquí en Snowflake. Que en el caso mío es UDA Workshop. A ver. Aquí no. Base de datos. Pongan su contraseña. Esta es una cuenta gratis, entonces. Y ejecuten la celda. Pequeña del mundo.